Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Efesios 4, 22 al 24. El sermón se titula Natural, Carnal, Espiritual. Efesios, ¿qué dije? 4, 24. Dice así: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Señor amado, buscamos la guía tuya, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que traiga a nuestros corazones la convicción de la verdad, la transformación a nuestros pensamientos y la acción, Señor, que produces en nosotros para poder poner en práctica y no ser oidores olvidadizos de tu palabra. Permite que en este momento estemos concentrados, Señor, en lo que tienes para nosotros. Tú eres el pan de vida, tú eres el agua que sacia nuestras almas y nuestro presente, Señor. Te necesitamos y esperamos y abrigamos, Señor, siempre la esperanza de tu presencia cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje nos presenta 3 estados en nuestra vida como creyentes. El primero es lo que éramos. Lo segundo es la transición. Y lo tercero es lo que somos. ¿Cómo se da ese cambio a intermedio? Es importante que si tienen su Biblia allí, subrayen en el verso 22 lo siguiente: la vida que antes llevaban. Subráyenlo si puede. Vieja naturaleza. La palabra corrompida, deseos engañosos, subráyenlos. Para resaltar de dónde nos ha tomado el Señor. Además, vayan al verso 24 y pueden subrayar nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, verdadera justicia y santidad. Porque partiendo desde allí, analizaremos unos conceptos fundamentales de nuestra fe. El primer punto, anótenlo así, son las diferencias entre el viejo hombre y el nuevo hombre. La vieja naturaleza es corrompida. Digan, la vieja naturaleza es corrompida. La nueva naturaleza es creada por Dios. El viejo hombre o la vieja mujer están viciados. El nuevo es creado. El viejo es antes de Cristo, el nuevo es después de Cristo, creado a imagen de Dios en verdadera justicia y verdad. Digamos que el nuevo ha sido restaurado en el plan, pero hecho nuevo en la práctica. Debemos tener estos conceptos de nuestra fe muy claros en nuestra mente. El viejo hombre o la vieja mujer es lo que éramos antes de convertirnos. ¿Qué es la conversión? Cuando hablamos de conversión, que es un elemento fundamental también, tenemos que comprender lo siguiente. Yo vengo llevando una vida sin conocer a Dios, una vida cualquiera. Y entonces llega un punto en donde digo, no puedo seguir viviendo así, tiene que haber algo. Eso se llama arrepentimiento. Me vuelvo a la manera como estaba viviendo, le doy la espalda a eso. Ese acto de darle la espalda, de tener una nueva dirección, un cambio de dirección, es lo que en la Biblia se llama metanoia, que es arrepentimiento. Cuando yo vengo caminando de esta forma, y no estoy arrepentido sino remordido, lo que hago es que yo doy un giro y vuelvo a quedar en las mismas.
He dicho siempre que una buena manera de comprender si estamos viviendo en arrepentimiento o en remordimiento es que el remordimiento hace promesas. El arrepentimiento presenta hechos. Entonces, no lo vuelvo a hacer. Esta fue la última. Yo juro que no vuelvo a decir, no vuelvo a irme, no vuelvo a esto, no vuelvo a aquello. Y la persona vive girando en torno a eso en un círculo vicioso. Pero cuando hay arrepentimiento, le dice, ya no más, le doy la espalda al pecado. Hasta ahí, técnicamente no ha pasado nada. Porque hay un paso adicional. Es reconocer que necesito a Dios. Y entonces yo le digo, Señor, yo te necesito. Ese acto de reconocer que se necesita a Dios se llama conversión. Me convierto, me vuelvo hacia Dios. Seguimos diciendo que, digamos, hasta ese punto no ha pasado todavía lo que debe pasar. Pero es en ese momento, frente a tales hechos, que Dios mete su mano en nuestra vida y produce una nueva vida. Y es donde la palabra nos dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Por la acción de Dios en nuestra vida. Entonces, el viejo es lo que éramos antes de convertirnos. El nuevo es lo que somos a partir de la conversión. El viejo tiene espíritu, pero el espíritu está muerto. No nos podemos conectar con Dios como la palabra de Dios nos dice que debemos tener una relación viva con Él. El nuevo también tiene espíritu, pero el espíritu está vivo. Digan, mi espíritu está vivo, si es una nueva creación. Todo el que se encuentra en pecado está muerto espiritualmente. Cuando la palabra la miramos desde su punto de vista etimológico, lo que significa muerte literalmente es separación. El hecho de que yo esté separado de Dios es porque estoy muerto en mi espíritu. Aunque estoy vivo en mi carne, estoy separado de Dios porque mi espíritu está muerto. Cuando llego a Cristo, hace renacer literalmente mi espíritu, y por eso Jesucristo dice que ha venido a traer vida, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces lo que hace es que hace renacer mi espíritu para que yo sea una nueva creación y me pueda relacionar con Dios. Ya no estoy muerto, ya no estoy separado. La obra de Cristo ha permitido que yo sea revivido, digamos, levantado de entre los muertos en un sentido espiritual, literal, y pueda experimentar la vida de tener una relación con Dios, estar unido a Cristo Jesús. ¿Me van copiando? El apóstol Pablo lo pone en unos términos que nos ayudan aún más a tener mayor claridad. Es que el hombre natural, el que no conoce el antes de la conversión, es el que es denominado el psíquicos, que es psíquico o animal. Pero el nuevo tiene conciencia de lo espiritual. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para el espiritual es el neumáticos, que es la misma palabra para neumático. Es decir, que está lleno de viento, de aire, de hálito de vida. Es sorprendente esto. Ya no es un psíquicos, sino un neumáticos. Tremendo, ¿ah? Ahora, viene el segundo punto. Espero que se estén entonando con lo que llevamos. El nuevo hombre. El nuevo hombre es el que entiende lo sobrenatural. Esta trascendencia solo se logra por medio del Espíritu Santo, que entra a nuestras vidas. Si has recibido a Jesucristo en tu corazón y lo proclamas y vives según su voluntad, ya eres un nuevo hombre o una nueva mujer. Eres una persona sobrenatural. No me asusten. Gracias. Primera de Corintios,
capítulo 2, verso 14 al 16, escuchen lo que nos dice. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. La persona que considera que tú y yo estamos locos, Lucas, simplemente lo hace porque no tiene el Espíritu, no puede comprender. ¿Qué es lo que dicen? Están locos, sí. Para él estamos locos. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Póngase la mano en las sienes y diga, tengo la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Significa que tú tienes la capacidad de pensar como Cristo. Como pienso, siento, como siento, actúo. Digan, como pienso, siento, como siento, actúo. Muchas personas se juzgan muy duro a sí mismos, creyendo quizá que no han nacido de nuevo. Pero yo quisiera hacer una prueba sencilla. Hay cosas que te gustaban antes, pero hoy te desagradan. Ok. Ahora, ¿hay algunas cosas que te desagradaban y ahora te gustan? Entonces, naciste de nuevo. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros. ¿Cuántos creen que nacieron de nuevo? Denle un aplauso al que los hizo nacer de nuevo entonces. En tercera instancia, tenemos la naturaleza muerta o vieja naturaleza. Un error es pensar que nosotros somos los mismos desde que nacemos hasta que morimos, pero solamente ahora tenemos unas ideas religiosas. Es un error. No es así, ¿por qué? Cuando me convierto a Cristo, no cambio solamente de conducta, de hábitos. Mi carácter comienza a ser transformado por el fruto del Espíritu Santo. Comienzo a experimentar el poder de Dios. Y mis gustos y costumbres empiezan a ser diferentes. Pero no se trata solamente de eso, porque dejaríamos la fe en el ámbito o en el renglón de la moralidad o de la ética. Pero no se trata solamente de eso. Muchas personas pueden ser éticas, pero no por eso salvas. Entonces, se trata es de entender que ha existido un cambio de naturaleza en nuestra vida. Hay un cambio de naturaleza. Cuando decimos que somos una nueva creación, es porque ha habido efectivamente un cambio transformador en nuestras vidas. Eso nos lo deja ver Efesios capítulo 5, verso 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Antes éramos ¿qué? ¿Y ahora qué somos? ¿Cómo tenemos que vivir? Como hijos de luz. Lo que ha cambiado entonces es la naturaleza. Ya no somos oscuridad, ahora somos luz. La vieja naturaleza es el viejo hombre, las tinieblas. La nueva naturaleza es el nuevo hombre y es luz. El viejo es natural, el nuevo es espiritual. No se trata de la restauración de la casa, sino de derribar la casa y construir una casa nueva. Eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Ya no soy natural, soy espiritual. Digan, ya no soy natural, soy espiritual. Pero ser espiritual no me hace perfecto. Acompáñenme entonces al punto número 4. Tenemos la naturaleza pecaminosa
o el carnal. No es lo mismo ser carnal que ser natural. El viejo hombre tiene carne, naturaleza pecaminosa. El nuevo hombre tiene carne, naturaleza pecaminosa. Pero el viejo es natural y el nuevo es espiritual. El carnal es alguien que se apega a las cosas naturales. Digamos que se va a lo más raso y lo más básico, al primer escalón, y quiere vivir pegado como contra la pared de lo que antes vivía. Voy a preguntar algo a ver si eres natural o espiritual. Cuando no conocías a Cristo y pecabas, ¿te justificabas? ¿Sí? Ok. ¿Sentías arrepentimiento? Pues no. A veces por ahí creo. Pero normalmente no. La tendencia del natural es a justificarse. El natural considera el pecado como una autosatisfacción. Y entre más peca, más se acostumbra a vivir pecando. Y no comprende cómo dejar de vivir de esa manera. Es la persona que dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Porque no tiene absolutamente, tiene un callo en la conciencia. Está encallecida. Ahora, después de recibir a Cristo Jesús, ¿no sientes vergüenza en tu interior cuando cometes un acto indebido? Ok, entonces, tienes naturaleza pecaminosa, pero no eres el mismo de antes porque ahora eres espiritual. Tienes esa claridad. Tienes al Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida y Él es el que te lleva a ti al arrepentimiento, es el que trae convicción de pecado a tu vida. Que te empieza a encender las alarmas, los testigos rojos que empiezan a alumbrar las sirenas en tu conciencia, decirte esto está mal. Tienes que tomar una decisión, no puedes seguir comportándote de esta manera. Y tú dices, uy, me va a tocar hablar con esta persona. No puedo seguir reaccionando de esta manera. No puedo seguir acostumbrado como antes hacía las cosas. Y entonces tu vida comienza a tener un giro, una transformación. Y es donde te encuentras con tus amigos que te conocían de años y te dicen, ¿qué pasó contigo? Tú no eras así, tú eras peor. Ahora, si te dejas llevar por el pecado, no es porque estás, como creyente, no es porque estás en la vieja naturaleza, sino porque estás carnal. En vez de vivir de una manera espiritual, sobrenatural, te estás inclinando a vivir de manera lo más natural. Pero eres creyente. Tienes que identificar esto para que tomes una decisión. No es para que vivas en temor de que estoy o no estoy salvo o no estoy salvo y estés como batallando con una batalla que no tienes que librar. Porque Cristo pagó un precio y te rescató, te hizo libre, te dio libertad. Lo que dice la Escritura es que no puedes hacer uso de esa libertad como una ocasión para el libertinaje. Y no puedes confundir libertad con libertinaje. Dile a que tienes cerca, no confundas libertad con libertinaje. Entonces, si te dejas llevar por un pecado, si estás batallando con eso, no es necesariamente, repito, porque estás en la vieja naturaleza, sino porque estás carnal y estás en tu naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 14 al 20 nos deja ver esto. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo, está escribiendo el apóstol Pablo, meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo,
sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Cuántos se han sentido alguna vez como el apóstol San Pablo? Siendo profesor de la Facultad de Teología, con los alumnos de séptimo semestre en la ciudad de Bogotá, venían entrando dos estudiantes, pero los dos no cabían al tiempo por la puerta. Entonces venían caminando juntos y uno llegó y empujó al otro para entrar primero. Y el otro se fue contra el marco de la puerta y volteó a mirarlo. Ellos no se habían percatado que yo venía detrás. Y entonces se volteó a mirarlo como reclamándole. Y él le dijo, perdón, no fui yo, es el pecado que habita en mí. Seguimos leyendo, verso 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Ahí está el Espíritu, nuestro deleite, nuestro anhelo. Señor, disfruto estar contigo, conocer tu palabra, orar, Señor. Hay unos momentos de intimidad que son preciosos. Pero me veo confrontado con otras situaciones. Y entonces dice, me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero no se queda ahí sin respuesta, porque el capítulo siguiente del libro de Romanos, San Pablo abre el capítulo diciendo justamente, pero gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí es donde está nuestra victoria, queridos. Te quiero decir que mientras estemos en la carne, lastimosamente, seremos en algunas oportunidades carnales. Esto no es para licenciarnos, no me diga, pastor, eso sí que es una buena noticia, no. Sí, no uses tu libertad como una ocasión para el libertinaje. Lo que quiero decir es que vamos a tener que luchar. Habrán momentos de una batalla civil dentro de nosotros. Pero no significa que tú estés luchando con tu vieja naturaleza, sino que estás luchando con tu naturaleza pecaminosa. No te engañes. No es la vieja. La vieja ya se murió. Dile que tienes al lado, la vieja se murió. El viejo hombre, atentos, no solamente vivía como esclavo y amaba el pecado, sino que en sí era pecado. El nuevo no vive en pecado, ni ama el pecado, pero peca. En especial, debemos saber que el espiritual tiene un instinto bajo control por la guía y el faro que representa el Espíritu Santo en nuestro corazón. El carnal vive bajo la inclinación que es el instinto ladeado. Es torcido por naturaleza. Es corrompido, digamos, esa parte de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué tenemos o nos puede soportar aquí, ayudar? Siempre recuerdo de una perrita que teníamos en casa y uno de mis hermanos la sacó a pasear y la perra se tiró por la ventana cuando vio otro perro en la calle y el carro le pasó por encima. No la mató, pero le fracturó el chasis. Y la perra quedó con un tumbao. Y entonces uno llamaba a la perra cuando salía uno al parque o algo y uno le decía, venga, 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 venga. Y la perra iba. Es porque empezaba a correr y se ladeaba. Y no podía correr en línea recta, ella se torcía. Siempre corría torcido, caminaba torcido. Uno la miraba de medio lado y se le veía la cadera de medio lado. Ella representa
esa naturaleza, esa inclinación que no permite que uno camine recto. Pero el Espíritu Santo es el faro interno que nos dice: un momentico, esto hay que corregirlo. No vas a darle lugar a esa chuequera, sino que vas a caminar recto. Amén. Entonces es donde el espiritual tiene el instinto bajo control, por la guía del Espíritu Santo. Pero el natural no tiene esa inclinación, porque el natural es resabiado. Y todo resabio es pecado. Entonces tenemos tres clases de personas. El hombre natural, que es el inconverso. Tenemos el hombre espiritual, que es el creyente, y el hombre carnal, que es el creyente apegado a lo terrenal. ¿Me van siguiendo? Pasemos al quinto punto. La lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:16 nos dice: así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si no vivimos por el espíritu, entonces ¿qué vamos a seguir? Los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto no necesita una alta matemática para poder darnos cuenta que aquí se alteran las cosas si no estamos parados donde tenemos que estarlo. No te engañes. Puedes ser creyente, nacido de nuevo, hijo de Dios, pero tienes que tomar una decisión de vivir en el espíritu o vivir en la naturaleza pecaminosa. Siempre inclinado hacia las cosas, librando las batallas. Ahora, fíjate que cuando dice vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿le está escribiendo a quién? Pues a un creyente. No le está escribiendo a los inconversos. ¿Por qué hay creyentes carnales que viven bajo su naturaleza pecaminosa? El verso 17 al 18 nos ilustra. Porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Es decir, ustedes van a enfrentarse a eso y van a quedar expuestos y no van a lograr lo que ustedes quieren lograr. Pero si los guía el Espíritu, ustedes van a triunfar sobre tal circunstancia. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? No en el entendimiento de lo que hoy está alumbrando el Espíritu en nuestras mentes y corazones, sino qué es lo que nosotros vamos a decidir mañana al levantarnos. Al momento de enfrentar una lucha y una batalla, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Luego viene una lista de las cosas que se practican desafortunadamente aún en las iglesias cristianas. Verso 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican, subraye esa palabra, practicar, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante comprender esa palabra practicar. Cuando se hace esto que está aquí, ¿se pierde la salvación? No, si no se es un practicante. Es decir, una persona que habitualmente se comporta de esa manera. Los que practican estas cosas, que viven en ellas, sin duda lo que necesitan es nacer de nuevo. Y una cosa es vivir en pecado y otra cosa es pecar ocasionalmente. Una cosa es pecar intencionalmente y otra cosa es pecar ocasionalmente.
El nuevo hombre peca ocasionalmente, pero no es un practicante del pecado. No vive practicando este tipo de cosas. Aclaremos también que no podemos confundir los asuntos espirituales con los asuntos carnales. Pastor, yo no sé qué fue lo que me pasó. Yo creo que a mí actué bajo el influjo de un espíritu de fornicación. Y entonces como que eso sería súper fácil. Porque en el nombre de Jesucristo, Satanás huye, punto. Pero no se puede culpar al diablo de las obras que son de tu naturaleza pecaminosa. Lo que tienes que hacer es pelar rodilla, mi querido, mi querida. Y presentar tu vida delante de Dios e ir a la estación de gasolina y llenar el tanque. Porque hay personas que van con su carro y viven echándole de a 2,000 y 3,000 pesos de gasolina. Tienen monedas por ahí, ¿para qué? Para echarle gasolina al carro. Y entonces le echan 5,000. Y siempre, ¿saben cómo viven? Angustiados de hasta dónde les va a alcanzar esa gasolina. Y entonces siempre nos falta, siempre angustiados, siempre angustiados. Eso no está durando. Miren, ni siquiera subió una rayita. Con el Espíritu Santo es igual. Por eso la Escritura nos dice, no se emborrachen con vino, sino al contrario, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Si yo no estoy siendo llenado por el Espíritu Santo, estoy a las anchas de la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué será lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué será lo que pasa? El Espíritu, maestro. Eso es lo que pasa. Que necesitamos al Señor. No podemos ser tan soberbios y tan orgullosos de creer que podemos librar y vivir una vida cristiana agradable a Dios en su voluntad sin el Espíritu. No hay cristianismo sin cruz. No lo hay. No hay una vida espiritual sin el Espíritu. Por favor. No podemos engañarnos con eso. Que no podemos pasar los días y las semanas y los meses sin orar y que nuestra relación con Dios está, uy, no, es que Chuchito y yo, no, ya ves. Eso es carreta. Además es una falta de respeto. ¿Sí? No podemos ser tan igualados en la vida nosotros. Amamos al Señor, pero el Señor es el Señor. Y tenemos que saber que lo necesitamos. Si nosotros no necesitáramos al Señor, ¿para qué vino entonces? No solamente abrió la puerta. Sí, porque Él abrió la puerta y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Pero ¿sabes qué dijo también? Yo soy el pan de vida. Es decir, que necesitas comer permanentemente para alimentar tu vida, para no vivir bajo tus instintos ladeados, sino vivir en la fuerza, en el poder, en la autoridad del nombre de Cristo y del poder del Espíritu Santo. El asunto es este: que el practicante del pecado, nos dice la Escritura, es del diablo. Pero los creyentes ocasionalmente pecan. De repente, lo más fuerte no se hace. Pero debes también saber que lo otro sí. Y que para Dios no hay categoría para el pecado. Porque el pecado produce el mismo efecto: separación. No, nunca nos dice la Escritura, nosotros vamos a estar separados del amor que Dios siente por nosotros y que fue manifestado en Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Pero el pecado nos separa de la relación con Dios. Y hasta que no resolvemos el tema del pecado, no podemos estar en una relación con Él. Por eso Cristo es el puente que nos une con el Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. Y entonces es en ese momento en donde nosotros podemos experimentar una relación con el Padre. Una relación viva con un Dios vivo. Y ahí debemos comprender también que si ustedes ven en voy a poner un caso. Una persona se roba 100 millones de pesos. Ustedes dicen, uy, ladrón de 100 millones. Y entonces encuentras a otro en la fila de los ladrones y se robó 10,000 millones de dólares. ¿Cuál es más ladrón de ambos? Son igual de ladrones. ¿Qué es lo que pasa?
que el alcance y las consecuencias, quizá consecuencias de uno en el acto que cometió pueden ser más groseras que en el otro, pero ambos merecen ¿qué? La cárcel. Y entonces los llevan al pabellón de ladrones y entran allá y están los dos ladrones. ¿Y ustedes qué son? Ladrones. Los dos son ladrones. Ah, no me diga. ¿Y tú qué te robaste? 100 millones de pesos nada más. No me digas. Y el otro, no, pues solamente 10,000 millones de dólares. No. ¿Y el de 100 por qué está acá entonces? Porque es un ladrón. Está privado de su libertad. ¿Sí? Está civilmente casi muerto, separado de la libertad. Entonces quiero que comprendas este ejemplo tan simple, es para que puedas llegar a ver que cuando la Escritura nos dice que el pecado nos separa de Dios, está poniendo en el mismo renglón el adulterio con la envidia, con los celos o con los arrebatos de ira. Es igual. La consecuencia puede que un pecado sea más grosero que el otro. Y a veces nuestros señalamientos y apuntamos a los pecados groseros. Pero vivimos llenos de celos, de ira, de envidias, de disensiones. En Dios, para Dios mejor, no hay categoría para el pecado. El punto número 6. Las formas de acción. Veamos la reacción de las tres personas con unos ejemplos muy simples. En un partido de fútbol, ya que ayer James se metió semejante golazo. Tranquilo. No es para tanto. En un partido de fútbol, el natural es el balón. No tiene voluntad propia, no sabe a dónde ir, lo patean el mundo, el demonio y la naturaleza pecaminosa a voluntad. En el mismo partido de fútbol, el carnal es el jugador que está dentro de la cancha haciendo un gran esfuerzo para hacer el gol. Y a veces hasta está en disposición de cometer una falta para hacer el gol, meter una mano y hacer el gol. El espiritual es el árbitro. Es el que decide qué es lo malo y qué sanciona y qué está bien y puede seguir adelante. En un problema económico, el natural es capaz de robar, conseguir el resultado sin importar cómo. El fin justifica los medios. Es lo que dice el natural. El carnal se revienta el lomo trabajando y reniega si no obtiene el resultado económico. El espiritual está contento con la situación que sea. Trabaja con fidelidad, en abundancia o en escasez. Da la gloria al Señor y le agradece por tener la oportunidad y espera un futuro mejor. Ante las tentaciones, el natural no necesita que lo tienten, él vive de la tentación. El carnal sostiene una lucha tremenda con la tentación y a veces se deja seducir por ella. Vive pendiente de lo tentado que está. ¿Por qué? Porque está carnal, está expuesto y se está dejando presionar por el instinto ladeado. El instinto lo lleva caminando de esta manera. Y todo el tiempo está sufriendo la tentación. Ay, Dios mío, otra vez. ¿Y ahora yo qué hago? Y mire, está bien. El espiritual resiste la tentación. Ahora, recuerden una cosa. Ser tentado no es caer en pecado. Ser tentado no es caer en pecado. El pecado es caer en la tentación. Dejarse llevar por la tentación. En las faltas ajenas, el natural, si el daño es con él, toma venganza. Espérese y verá. El natural. Si es con otros, aplaude.
hay que aplaudir. ¿Sí? Miren, menos mal los cogieron. El espiritual los disimula y los perdona para siempre. Eso es lo que hace el espiritual. Frente a la fe, el natural vive en ignorancia. El carnal vive en duda. ¿Será que Dios iba a hacer? No, de pronto no. Pero ¿y qué tal? Pero es que como yo he estado así como no tan cristiano últimamente. Y entonces comienza a dejarse llevar en su fe y en sus tentaciones por pensamientos tan absurdos como, hombre, yo me he portado bien. Y entonces, pues si voy a la iglesia, me estoy comportando como un hipócrita. Porque pues si estoy en estas. Entonces, mejor no vayamos a la iglesia. Y sigamos viviendo tranquilos en la tentación. Miren, ese es un engaño del diablo, recurrente, y se lo dispara a todos los cristianos. Porque el diablo lo que vive es tratando de culpar y hacer sentir culpable a la gente. ¿Para qué? Para que se aparte. No te apartes. No te apartes, resuélvelo. El espiritual vive en certeza. Frente a la enfermedad grave, el natural alista el ataúd. ¿Ustedes no han visto por ahí algunos de esos personajes casi macondianos en los pueblos de la costa que tienen el ataúd ahí encima de las cerchas del techo? Para cuando se mueran. Eso para no dejarle deudas a nadie. Natural. El carnal, oiga, ¿será que si oramos de pronto Dios hace algo? De pronto si oramos Dios puede hacer alguna cosa. ¿Por qué no intentamos orando y lo deja como última opción? El espiritual tiene la certeza de que el Señor obrará de alguna manera. Frente a los milagros, y con esto concluyo, el natural actúa por incredulidad. No, ¿qué va? Eso es una locura. El carnal actúa por presunción. Él presume, supone, sospecha que alguna cosa podría suceder. ¿Por qué no? De pronto sí. Esperemos a ver qué pasa. El espiritual actúa por fe, entendiendo que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, vamos de tu mano y vamos para adelante. Queridos, es importante que hoy tomemos una decisión. Tienes que saber qué vas a hacer. ¿Qué estás esperando que pase? Hemos visto en las últimas semanas, hemos trabajado nuestras metas, nuestras peticiones, propósitos. Hemos hablado también de cómo estar preparados para lo que viene. Asuntos que tenemos que atender y resolver. Y Dios tiene un camino para ti. Pero tienes que reconocerlo. Es importante que sepas qué tipo de creyente vas a ser. ¿Qué es lo que quieres que pase en tu vida? Y actúes consecuentemente. En cualquier batalla que estés librando hoy, debes saber que cuentas con la ayuda del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Es el poder que está a disposición tuya en cualquier batalla que libres. No estás solo. Dios está de tu parte, pero hay que tomar una decisión. ¿Sí? Te voy a pedir que vayas a la estación de gasolina y tanquees el tanque de tu fe,
Revisa tus niveles de aceite, el tanquecito de agua, el labrado de las llantas, la presión de las llantas, para que seas un neumáticos en tu vida. Una persona espiritual que ve a Dios obrando en su vida y desatando todo su poder en favor de los que le aman y le buscan su nombre. Tú tienes eso delante tuyo hoy. Vívelo. Vívelo. Porque Cristo vino para que tú vivas y experimentes esa fe. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Al estar acá, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios y que te necesitamos. Cada persona, Señor, de los que estamos acá hemos librado la batalla con nuestra naturaleza pecaminosa. Sabemos qué es ser un cristiano carnal, pero también hemos experimentado la búsqueda de lo espiritual, Señor. Nos has dado vida, nos levantaste de entre los muertos, Señor, y hacemos parte de tu iglesia. Vendrás por nosotros un día y darás las voces, sonará la trompeta, y si estamos vivos seremos arrebatados contigo, Señor, en las nubes. Si hemos muerto, nos levantaremos de nuestro sepulcro, Señor, para ir contigo una eternidad. Pero mientras ese día llega, yo te pido que traigas por medio de tu Espíritu la convicción a nuestras almas de cuánto te necesitamos, Señor. No tenemos por qué librar esas batallas solos, ni a solas, cuando tenemos disponible tu amor y tu poder en nuestro camino, Señor. Bendecimos y amamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias porque no solamente nos tomaste y nos levantaste, nos sanaste, restauraste, renovaste, hiciste nuevas las cosas, transformas nuestras vidas, sino que nos permites ser conscientes que vivimos para ti, Señor, para tu gloria y por tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.